tan convulsionado, compañero, es una esperanza para la humanidad esto que ocurre. Qué lindo es encontrar una receta allá en Puerto Tinaco, desde allá una receta para el mundo, que el mundo se encuentra enfermo realmente, así como nuestro Paraguay. Queremos que vaya mejorando en su salud tanto el Paraguay como el mundo. Y eso se logra solamente a través de la amistad. Coincidimos plenamente con el doctor Bracho, Mario Yolanda. Y acá siguen los homenajes al Día Mundial de la Amistad, iniciando ya los festejos para culminar el día de mañana. Bueno, Alexia, excelente. Un abrazo para el doctor Bracho. Naturalmente. Claro que sí, y sabemos que hay mucho ruido ambiente, Sí, por eso no queremos, digamos, hablar con cada uno de ellos, pero ya Alexio lo hacía correctamente. ¿Qué historia esta del doctor Bracho, no? Que comienza con una especie de quijotada, una quimera, y termina convirtiendo este día en el Día Mundial de la Amistad. Luego de tantos años logra su objetivo, el profe Ramón Bracho.